regulatorio mientras hay hipoxemia va a haber vasoconstricción, ¿ya? Genera cambio de vascularización pulmonar y un fenómeno que también contribuye a la hipertensión. Donde la creatividad genera entonces, como consecuencia de la hipertensión arterial, pulmonar, aumento, sobrecarga de la presión hacia atrás, y hacia atrás está aurícula y ventrículo derecho. Lo derecho no es una cámara que esté adaptada para responder a los cambios de presión, a la hipertensión, perdón, se produce falla o insuficiencia ventricular derecha. Se produce insuficiencia del corazón. Cuestión, además de la EPOC, que es un trastorno irreversible, agrava la calidad de vida y provoca un serio riesgo vital a las personas. Ahí quedó. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos aspectos de los el asma, que ya habíamos conversado de ello. ¿Ya? Se produce porque hay un aumento de la reactividad de las vías aéreas a los distintos estímulos de broncoconstricción exógenos endógenos. Eso, cuando hablamos de la reactividad de las vías aéreas, estamos hablando de la reactividad de la musculatura lisa de la vía aérea que no tiene cartílago. Eso es, supongo que la división 16 de Weber, más hacia adentro de la división 16 de Weber, donde ya desaparece el cartílago, ¿ya? Entonces producen estrechamientos generalizados de la vía aérea, ¿ya? Había factores genéticos y factores ambientales, y hay, digamos, en general se pueden identificar o clasificar como de tipo extrínseco
o atópica, el asma bronquial, extrínseca o atópica, que tiende a ser episódico y reversible. Y esta situación de asma ocurre preferentemente en personas jóvenes. Jóvenes hasta los 30 años, por ahí. Ustedes a esta altura ya dirán eso, no son tan jóvenes, pero desde tu punto de vista de salud se considera jóvenes. Y en el caso de la mayor edad, y es una condición que está crónica, es decir, se prolonga mucho en el tiempo, no se revierte y se habitualmente infecciones bronquiales, polución, bronquitis crónica, hechos que se caracterizan, que frecuentemente función el compromiso del aire inspirado, como ocurre en los fumadores. ¿Ya? Los fumadores frecuentemente tienen infecciones bronquiales y bronquitis crónica. Así como un dato freak, yo cuando era joven, tenía la edad de ustedes, fumaba bastante. Y en ese tiempo se podía fumar en las salas. Los estudiantes fumaban en las salas y los profesores también. Y como yo seguí como profesor en la universidad, fumaba cuando hacía clases, hasta que desarrollé un cuadro de infección bronquial severa. Y entonces me dije a mí mismo, estás puro tonteando, porque mientras haya contaminación por tabaco, va a haber bronquitis crónica. Bronquitis aguda. No se elimina. Entonces, como parte del tratamiento de la bronquitis aguda, dejé de fumar. Y con el incentivo de mi familia, mi esposa y mi hijo, no volví a fumar. Eso fue hace casi 40 años. Hola, ¿quiere hablar conmigo? ¿Quiere hablar conmigo? No, vengo a la clase. Sí, pase. Ya, entonces ese es el tipo de asma. Esto ya lo habíamos conversado con otro gráfico, pero algo parecido a esto, el estímulo, por ejemplo, alergénico, polvo de habitaciones, ácaros, están en suspensión, contaminación, estimula a células específicas en la pared, como los mastocitos, que liberan histamina, y la histamina, actuando localmente, va a acentuar la respuesta inflamatoria de los procesos de bronquitis. Va asociada a los 4 signos cardinales de la inflamación que ustedes ya conocen. ¿Sí? Rubor, tumor, calor, dolor, impotencia funcional, son 5 en realidad. Acentúa, amplifica la respuesta inflamatoria. Mayor edema, por lo tanto, mayor hiperemia en mucosa, dolor, no tanto porque para que haya dolor tiene que haber terminaciones sensitivas específicas, inflamatorias. Además de histamina, se liberan, dijimos, leucotrienos, y estos generan aumento de la contracción de la musculatura lisa bronquiolar y aumento de la secreción de mucos. Ambas características que están esquematizadas aquí
provocan estrechamiento del lumen, que va a dar la clínica característica de la situación de asma. ¿Sí? Doctor, una duda. No me quedó claro, los leucotrienos igual es parte de lo que generan los mastocitos. Sí, todas esas. En la inflamación a veces se habla de la sopa. Facilitar sustancias. ¿Cuáles son los efectos de cada una de ellas? Seguramente, 5, 6, 8 sustancias simultáneamente actuando en la potencial. Ya. Entonces, dijimos que la reacción alérgica del asma, la primera de ellas es tenemos la reacción alérgica de lo que estamos conversando, expamos la musculatura lisa de bronquiolos principalmente. Voy a borrar esta palabra la próxima vez, porque alguien quiere hacer el signo, lo puede revisar. Porque los bronquios tienen cartílago, por lo tanto, la musculatura lisa de los bronquios no tiene efecto en modificar el calibre, pero sí en los bronquiolos. En todo caso, en toda la zona de la mucosa, los bronquiolos, edema en las membranas. La membrana que y hay una producción excesiva de mucus que produce hipertrofia de las glándulas, provocada por la hipertrofia de las glándulas de la mucosa, y la producción excesiva de mucus provoca obstrucción intraluminal. Esto provoca obstrucción de tipo parietal y esta obstrucción de tipo intraluminal. Esta lámina ya la vimos. Aquí está la hipertrofia, el aumento de las glándulas mucosas, la acumulación del líquido en el interior de lo que es característica del asma. Ahora, el cuadro clínico del asma bronquial, ustedes van a ver estos cuadros clínicos en el hospital, pero tiene algunas llamativas que vamos a mencionar aquí. La disnea. La disnea es una sensación. Se considera como un síntoma. Sensación de dificultad ventilatoria. Pero característica se da también tos con expectoración, uso de la musculatura accesoria, lo que no es habitual porque ya mencionamos, y la señorita que está por ahí, no me acuerdo dónde está, corroboró. ¿Ah? ¿No vino? Corroboró que, perdón, ¿usted? Permite considerar una pregunta. Ah, ya. La expiración en condiciones normales es un fenómeno pasivo, es decir, no utilización de musculatura. En este caso, sí es necesario usar la musculatura accesoria para completar el proceso expiratorio en el asma bronquial. Ahora sí. ¿La expectoración sería incolora o tendría algún? Depende del ojo que tenga usted, pero en general, si no hay pus formada,
es sin color. Pero cuando hay pus, depende del color que le den las bacterias al proceso purulento, que puede ser amarillento, verdoso, en fin, varios otros colores. Entonces, uso de la musculatura accesoria, características en el asma, y se puede percibir hiperinsuflación pulmonar, lo que se detecta haciendo percusión en la pared torácica. Cuando se hace el examen pulmonar, es decir, todo el examen físico incluye inspección, palpación, percusión y auscultación. Son 4 elementos. Y en este caso no se puede dejar de hacer percusión, que el parénquima, el pulmón, la caja torácica, tiene hipersonoridad. Sonido de identificar los distintos sonidos. Este es más sonoro que este. Hipersonoridad. Aquí hay más. ¿Sandía alguna, no? ¿Sí o no? La sandía se percute. Tiene que tocarla. Si da hipersonoridad, significa que tiene poca agua. Entonces le va a salir seca. En cambio, si tiene matices, significa que está pues llena de agua. Todavía están bien buenas las sandías. Ya. Entonces, hipersonoridad a la percusión y prolongación de la expiración. Eso significa inspección. Se detecta a través de la inspección del paciente que está ventilando. Usted tiene que mirarlo y determinar a través de la inspección cuánto dura la inspiración y cuánto dura la expiración. Y hay claramente una diferencia en la duración de la expiración, que es mucho más prolongada que la inspiración. Además de que es, y en la auscultación se perciben sibilancias. Las sibilancias son ruidos anormales en el pulmón que parecen silbidos. Y eso ocurre cuando el aire pasa por una zona estrecha, que es lo que uno hace cuando silba. Uno lo que hace, fuerza el aire por un aire con mayor... y el aire suena entonces cuando se produce el... No puedo silbar bien aquí. Es el momento. Pero no es así, pero suena como normalmente tiene que mal para poder distinguir la variedad por la estrechez de la vía aérea. Ya. Dejemos los trastornos ventilatorios obstructivos y veamos los trastornos ventilatorios restrictivos. Los trastornos ventilatorios restrictivos se caracterizan por la incapacidad de los pulmones de expandirse completamente como resultado de una restricción extrapulmonar o pulmonar. Esa es la definición así genérica. Las abarca todas las alteraciones restrictivas.
Y estos trastornos ventilatorios restrictivos tienen algunas características que son que los volúmenes y capacidades pulmonares están disminuidas. Estamos hablando del volumen corriente, del volumen de reserva inspiratoria, del volumen de reserva expiratoria. Todos estos volúmenes y de la capacidad vital. Todos estos volúmenes están disminuidos y se caracterizan por evolucionar con frecuencia respiratoria aumentada. Taquipnea. Aumento de la ventilación, de la frecuencia respiratoria. Aquí esto también tengo que corregirlo. Corríjanlo ustedes. Debe decir frecuencia ventilatoria. Porque la respiración ocurre en todo momento, pero la ventilación no. Y como tiene un ciclo, tiene un periodo, y ese periodo puede medirse en tiempo. Y tiene como trastorno ventilatorio restrictivo dificultad para inspirar profundamente. La persona tiende a hacer una inspiración profunda, ustedes pueden hacer una inspiración profunda y movilizan una gran cantidad de aire. La persona que tiene un trastorno ventilatorio restrictivo no puede hacer eso. A lo más llega hasta por ahí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se puede producir un trastorno ventilatorio que necesita que yo me vea? Me vea mejor. ¿Ah? Un trastorno ventilatorio restrictivo tiene dos tipos de etiologías. Las etiologías que se originan en el pulmón, que son las restricciones pulmonares, por ejemplo, enfermedades del parénquima pulmonar, ¿ya? Fibrosis quística, fibrosis intersticial pulmonar, etc. Trastornos de origen cardiovascular que van a afectar el funcionamiento del pulmón, un desarrollo pulmonar anormal, esto sobre todo en los recién nacidos, y el envejecimiento, cuestión que es lo que me está afectando a mí principalmente, una restricción pulmonar. ¿Ya? En cambio, por fuera del pulmón, también hay situaciones que pueden provocar una alteración restrictiva, como son las enfermedades de pleura y las enfermedades de la caja torácica. Por ejemplo, si una persona tiene una deformación de la estructura ósea torácica, esa deformación lo más probable es que cause una restricción en la capacidad de expansión de la caja torácica. Y por lo tanto va a tener un trastorno restrictivo, porque no se puede expandir apropiadamente. El jorobado de Notre Dame tenía un trastorno ventilatorio restrictivo, por esta razón. Además, para que la caja torácica se expanda, necesita buena actividad muscular. Y por lo tanto, si hay una alteración en la función de los músculos respiratorios, sea porque el estímulo que le llega a los músculos respiratorios es insuficiente, o porque los músculos no pueden contraerse de manera suficiente, los músculos inspiratorios, diafragma, intercostales, etc., no pueden contraerse apropiadamente, obviamente no se va a producir una expansión pulmonar apropiada de la caja torácica y por lo tanto del pulmón. El pulmón no es una estructura activa, se mueve solo en la medida que sea expandible o retraíble la caja torácica. Si no, el pulmón no se mueve o no se expande. ¿Ya?
y además una excursión diafragmática insuficiente. Esto se da en algunas situaciones fisiológicas y patológicas. La fisiológica se da en el embarazo. Cuando el embarazo está relativamente grande, presiona todos los músculos de la pared y también presiona el diafragma. Entonces el diafragma, cuyo mecanismo es contraer el diafragma y descender el diafragma, tiende a verse restringido por la presencia del útero grávido en la mujer. ¿Ya? Y en algunas situaciones patológicas, como por ejemplo las personas que tienen ascitis, la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, también tiende a disminuir la capacidad de expansión o de expulsión diafragmática. ¿Ya? Eso es respecto de la etiología, dónde está el origen del problema, ahí o fuera, en el pulmón o fuera del pulmón. Ahora, ¿por qué disminuye? Disminución de la compliance o la compliance. ¿Se acuerdan de la compliance? Nadie ni siquiera cerró los ojos para decir. ¿Ya? La compliance es la distensibilidad, la propiedad que tiene el pulmón para distenderse. Como el pulmón funciona como si fuese un globo, se me olvidó otra vez el globo. Es que ese el globo lo uso cuando estoy en clase con los alumnos de base 1. ¿Ya? El pulmón tiene una resistencia a la expansión. Y esa resistencia a la expansión es medible y normalmente es una resistencia relativamente baja. ¿Ya? Pero si aumenta la rigidez, disminuyen las fibras elásticas o lo que sea, en el pulmón la compliance aumenta porque la resistencia a la distensión generada por el cambio de presión que lo rodea es mayor. ¿Ya? Y eso genera entonces un trastorno, obviamente restringe la capacidad de expansión del pulmón. Cualquier cosa que afecte los volúmenes y capacidades pulmonares. Por ejemplo, vamos a verlo más adelante, la acumulación de líquidos en la cavidad pleural va a restringir el espacio disponible por el pulmón para expandirse y por lo tanto va a generar un trastorno ventilatorio restrictivo. El aumento del trabajo de la respiración. Aquí de nuevo me da a componer de respiración, es ventilación, porque uno tiene que ser lo más preciso posible. ¿Ya? Es ventilación. Entonces, la ventilación cuesta trabajo. Uno puede medir el trabajo que hace una persona cuando ventila. Si hay una alteración articular de las costillas, por ejemplo, en que le cuesta moverse más, para mover la costilla en la misma distancia que en condiciones normales, se requiere hacer un mayor esfuerzo. Y por lo tanto, si tiene que hacer mayor esfuerzo para hacerlo, significa que tiene el trabajo que tiene que hacer para hacerlo mayor. ¿Ya? Y la hipoxemia y la congestión pulmonar van a generar aumentos de la restricción. La hipoxemia, porque como mostramos en el gráfico del asma, genera vasoconstricción como respuesta regulatoria a nivel del pulmón. Y además genera entonces congestión pulmonar. Aquí está la disponibilidad. Es la relación entre la presión ejercida y el volumen de aire que puede ser contenido dentro del pulmón. Normalmente, a mayor presión ejercida, presión negativa, obviamente, que yo hago cuando muevo la caja torácica, voy a tener mayor volumen de aire
dentro de los pulmones. Si hay una restricción de esto, el volumen de aire va a ser menor. En los trastornos ventilatorios restrictivos, la curva presión-volumen está desviada a la derecha. Cuando uno mide la curva presión-volumen, vamos a ver si nos sale alguna. Cuando nosotros aumentamos el volumen, aumentamos la diferencia de presión, tiende a haber un aumento de volumen. Entonces se genera eso. ¿Sí? Entonces, en los trastornos ventilatorios restrictivos, la curva de presión-volumen está desviada hacia la derecha. Y cuando uno dice, bueno, ¿es la derecha mirándolo así o es la derecha mirándolo así? ¿Sí? Entonces, acuérdense de los partidos de fútbol. Es a la derecha de su pantalla, señores. Está mirando el gráfico y va hacia la derecha del gráfico. Eso significa que para obtener el mismo cambio de volumen, yo tengo que tener un mayor cambio de presión. Y la curva está por aquí. ¿Estamos? Eso es la... Entonces, para ingresar aire en los pulmones es necesario hacer más trabajo, porque el esfuerzo para hacer el mismo cambio de volumen es mayor. Eso significa que tienen que trabajar más para hacer el cambio de volumen. Bien. Ahora aquí hay algunos ejemplos de trastornos ventilatorios restrictivos que son, digamos, más comunes o más llamativos. Está la fibrosis pulmonar intersticial difusa. Este cuadro se ve frecuentemente también como una complicación de la infección viral por coronavirus. La gente entra en un trastorno ventilatorio restrictivo severo cuando tienen, para hacerlo, entonces, para solucionarlo, tienen que colocarlo en un ventilador mecánico. Que el esfuerzo que se hace para meter aire o para sacar el aire lo haga una máquina y no la persona, porque no tiene capacidad para hacerlo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, en el proceso inflamatorio que involucra a todos los componentes de la pared alveolar, progresan en la fibrosis intersticial es un cuadro crónico progresivo. Por lo tanto, a diferencia de las personas que tienen COVID, que pueden estar en un cuadro de fibrosis pulmonar, perdón, no fibrosis pulmonar, sino que un trastorno restrictivo pulmonar difuso, ¿ya? Que es, puede ser, tiene dos caminos: o los lleva a la muerte porque no son capaces de revertirlo, o vuelven a una situación de normalidad, y ahí es cuando todos celebran cuando lo desconectan de la máquina que les ayuda a ventilar. ¿Ya? Las etiologías de esta fibrosis pueden ser viral, genética, inmune, y esta que es una palabra que habitualmente a los que no son legos en el ámbito de la medicina les llama profundamente la atención. Y uno se manda a la parte diciendo, no, un trastorno iatrogénico, y el otro lo miran así, que sabe este hombre. Y iatrogénico significa que no tiene idea por qué se produce. Esa es la importancia de esta palabra. Aquí hay un esquema
de lo que ocurre en el trastorno de fibrosis pulmonar, donde prácticamente se engruesan las capas musculares y disminuye la elasticidad del tejido pulmonar. ¿Bien? Ahora, el otro cuadro, otro tipo de cuadros importantes en los trastornos restrictivos es la alteración del espacio pleural. El espacio pleural, en condiciones normales, es un espacio virtual, no es un espacio real, ¿ya? Y a lo más, en total, debe tener unos 3 mililitros de líquido pleural que sirve como lubricante de las paredes del pulmón con las paredes de la pared para que se puedan desplazar uno sobre el otro. No es más que eso, ¿ya? Y entonces, si ustedes aumentan el espacio pleural por la razón que sea, que tiene, vamos a ver, que tiene aire, que tiene líquido, principalmente, va a disminuir severamente el espacio pulmonar y la restricción. El otro día me acordé porque vi una noticia de un sujeto que le pegaron una puñalada en el tórax. ¿Sí? Cuando se conecta la atmósfera con la cavidad pleural a través de una lesión y se abre esa lesión, la presión negativa aquí favorece la entrada de aire y entonces el aire entra y como la piel o como los tejidos hacen un efecto de válvula, no sale. Y entonces se llena de aire, perdón, arriba, principalmente, se llena de aire y por lo tanto el pulmón no puede expandirse si hay aire que está impidiendo o está ocupando el espacio pleural. ¿Ya? Ahora, aquí hay un listado de enfermedades de la pleura, pero no tienen que aprendérselo de memoria, tienen que saber por qué puede haber una enfermedad de la pleura. Y cuando ustedes saben que por qué puede haber un derrame en la pleura o una alteración de la pleura, pueden deducir todo lo demás. Esa es la gracia de la fisiopatología. Uno sabiendo un punto, un tema, puede deducir el resto de lo que ocurre. Cuando hay derrame pleural, ¿qué significa un derrame pleural? Aumento de líquido, no está diciendo qué líquido es. Aumento de líquido en el espacio pleural. Y estos líquidos pueden ser variados en el organismo. Pueden ser transudados, que se dan por modificaciones de la presión hidrostática y oncótica, simplemente, y entonces sale más líquido de los capilares que en condiciones normales. Fenómenos que se ven en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, en el hidrotórax de origen hepático, etc. Y el segundo puede ser acumulación de líquido por exudado. Entonces los transudados y los exudados. Y los exudados necesariamente implican aumento de la permeabilidad capilar, fenómeno que se ve fundamentalmente en los procesos inflamatorios. ¿Ya? Entonces los exudados por inflamación de la pleura va a dar una paraneumónica, cáncer, colágenopatías. Todos ellos son lesiones de tipo celular que van a alterar la permeabilidad capilar y por lo tanto el líquido que sale es exudado. Acuérdense que la diferencia principal de las características entre transudado y exudado es la cantidad de proteínas que el líquido tiene. ¿Ya? El transudado prácticamente es líquido solamente. En cambio el exudado tiene proteínas en grado variable. Provocado por cualquiera de estas causas, entonces fíjense, una colagenopatía, un cáncer del pulmón va a producirle la aparición de un exudado inflamatorio.
El segundo gran restricción de origen pleural es el neumotórax, o presencia de aire en el espacio pleural. Este neumotórax puede ser espontáneo o primario, o secundario. Atención, a hidroneumotórax, etc. La puñalada que les dije yo recién está dentro de lo secundario, obviamente, no puede ser primario una puñalada. ¿Ya? Es secundario. Puede ir asociado aire con líquido. Entonces uno habla de un hidroneumotórax. Finalmente, dentro de estos, en la pleura puede haber tumores. Y estos tumores, los más frecuentes son los metastásicos. ¿Ya? Metástasis provocadas por tumores ubicados en otras zonas del organismo. Cuando ustedes saben que hay un tumor, de este tumor se pueden desprender células y cualquiera que sea la vuelta que da la sangre, llega al pulmón y las células pueden alojarse o quedarse retenidas en los capilares pulmonares y dan origen a las metástasis pulmonares o pleurales, y el mesotelioma, que es un tumor primario de la zona pleural. Son, en general, las enfermedades de la pleura. Ahora, en el líquido pleural, el aumento patológico del líquido pleural se conoce como derrame pleural. Y tal como vimos en la lámina anterior, por aumento de las fuerzas hidrostáticas o por disminución de las presiones oncóticas. Aquí entramos también en una clase de del base 1, que es las diferencias entre presión hidrostática y presión coloidosmótica. ¿Sí? Es que como yo estoy haciendo clase en base 1 también, entonces esos temas los estoy revisando estos días también. Las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Y el derrame pleural, como lo vimos, puede ser enfermedades subyacentes de la pleura del pulmón. El neumotórax, por penetración de la pared torácica. Iatrogénica es otra palabra estupenda para describir un fenómeno provocado por el funcionario de la salud, el intermedio. Los médicos tienen la capacidad de intervenir, es decir, meterse en el cuerpo por cualquier zona, a diferencia, es decir, enfermeras, matronas y otros pueden hacer funciones, función venosa habitualmente. Pero el resto de las funciones, función arterial y función de cualquier otra naturaleza, hepática, abdominal, etc., son de responsabilidad del médico desde el punto de vista del código sanitario. Entonces, una penetración torácica de tipo iatrogénico. Esto ocurre frecuentemente cuando tienen que tratar, supongamos, lesiones torácicas. Y la otra del neumotórax es fuga del parénquima pulmonar, el del pulmón. Por alguna razón está debilitado, por ejemplo, un tumor o un proceso inflamatorio agudo muy cercano a la pleura, va a dar origen a una fuga desde el parénquima pulmonar hacia la pleura. ¿Ya? El aire que llega a los alvéolos pulmonares, si estos se rompen, si la pleura se rompe, que es la que separa a la cavidad pleural del pulmón, puede pasar aire del pulmón a la pleura. También por alteración de la vía aérea o
por un barotrauma. El barotrauma son cuestiones relativamente raras que se dan por un aumento exagerado de la presión del aire que está en el ambiente pulmonar. El barotrauma es una lesión muy característica de las guerras por la expansión y el cambio de presión que se genera por la explosión de un artefacto, obviamente un artefacto explosivo. ¿Ya? A propósito de las guerras de Ucrania y Rusia, perdón, de Rusia con Ucrania. Ucrania se defiende por lo mismo que está. Ahí es una consecuencia del neumotórax. Como aumenta el aire en la cavidad pleural, el pulmón obviamente se colapsa. ¿Sí? El espacio es limitado y por lo tanto si aumenta uno tiene que disminuir del otro. Se colapsa el pulmón y este es el normal, este es el pulmón colapsado. Y obviamente el pulmón colapsado es un pulmón que no tiene, que tiene una restricción a la expansión y por eso es origen de los trastornos ventilatorios restrictivos, que es el listado que estamos viendo ahora. Ahora, el cuadro clínico de los trastornos ventilatorios restrictivos. A ver, ¿qué dice ahí? Dedos en el palillo tambor. Son característicos de los trastornos ventilatorios, con disminución del aporte de oxígeno, con hipoxemia o con cianosis, aumento de la disminución del oxígeno. Entonces tiene disnea, cianosis, tos seca, estertores, dice, ¿sí? ¿Y qué dice aquí? Vacilares. Fibrosis pulmonar difusa, etc. Esas son características de la zona pulmonar. Palidez, diafragma elevado, corazón pulmonar de origen cardiovascular. Es que el listado, digamos, graficado que vimos hacer en la cavidad, en el derrame pleural, es decir, el líquido acumulado en la pleura, transudado, exudado u otros, como están aquí, ¿ya? Es la presencia de líquido en la cavidad pleural. Habitualmente se acompaña esto con enfermedades graves. Y una de las cosas obligatorias desde el punto de vista del diagnóstico es esclarecer cuál es el origen. Porque como en todas las enfermedades, si uno conoce el origen, puede elegir un tratamiento. Si no conoce el origen y la cavidad pleural se llena de líquido, está muy bueno, no mejoramos nada. Los tipos de derrame pleural son en orden frecuentemente exudado, este es más frecuente. Hay transudado, clasificación de acuerdo al contenido proteico del líquido. Y para eso, cuando hay líquido, hay que sacar líquido para medir las características del líquido. Entonces, ustedes tienen que hacer una función pleural. Hay cuestiones, restricciones técnicas para hacer la función pleural. Tienen que saber dónde hacerla y cómo hacerla. No es fácil. Es decir, no es que no sea fácil. No es una cuestión de llegar y pinchar con una vena. ¿Ya? Y una de las cosas que hay que hacer es que hay que determinar si este líquido es exudado o transudado o puede ser alguna de estas variables. Empiema pleural, que es la acumulación de pus en la cavidad pleural. Hemotórax, que es la acumulación de sangre en la cavidad pleural. Por estas razones que uno puede sangrar hacia la pleura. O kilotórax,
que es un poco menos frecuente, pero es la acumulación de líquido linfático en la cavidad torácica. ¿Ya? Esto es poco frecuente, pero esto sí son frecuentes. Ya. Bonita flor, ¿no? Esas son algunas de las cosas que hacen agradable la vida en este es el jardín de mi casa. Consulta, muchachos. Primero. ¿Alguien quiere? Ahora sí. Vamos a seguir la segunda parte. Ya. Yo lo que quiero comentarles es que la respiración es por definición, la respiración es el fenómeno de intercambio. Para que el fenómeno de intercambio de gases a nivel de las células se produzca apropiadamente, tiene que haber necesariamente una acción, entrada de aire al sistema pulmonar, difusión de ese aire a la sangre, y la sangre tiene que, a través del sistema circulatorio, llevarla a todos lados a las células, a todas y a cada una de las células que están vivas. Entonces, ahí se completa el problema de respiración. Entonces, esto es lo que ocurre como consecuencia, se le llama respiración externa, yo prefiero llamarlo siempre una parte del proceso ventilatorio. ¿Ya? La entrada de aire al sistema pulmonar y el intercambio de gases, fundamentalmente oxígeno, que pasa de aquí para acá, CO2 pasa de aquí para acá al pulmón. Esto lo vimos con detalle, en una clase completa, cuando hicimos base 1, ¿sí? Ya. ¿Se acuerdan de una clase latosa que es? Entonces, la sangre arterializada, es decir, que tiene un alto contenido de oxígeno y un bajo contenido de bajo es un término relativo, la variación es relativamente poca, de CO2, va para acá, y aquí a nivel en el capilar intercambia gases con el líquido intersticial, y el líquido intersticial intercambia los gases con la célula. Y entonces ahí se produce el fenómeno de respiración celular, que es el fin último del proceso respiratorio circulatorio.
¿Ya? Esto es lo que es lo relevante. Entonces, cuando se producen alteraciones de la ventilación y de la perfusión que sobrepasan las posibilidades de compensación, los valores de los gases en sangre se apartan de los valores normales y por lo tanto se resiente la respiración celular. Una consecuencia de ello, pero para que ello ocurra tiene que haber o tienen que sobrepasarse las capacidades de compensación que normalmente tiene la persona. Si ustedes vieron televisión el fin de semana, en Televisión Nacional transmitieron los Juegos Olímpicos Indoor. ¿Sí? Atletismo bajo techo. Y ahí uno podía ver en las personas que hacían pruebas de esfuerzo principalmente, cómo se modificaban fundamentalmente la ventilación y se sobrepasaban, pero no se sobrepasaban las posibilidades de compensación. Y por lo tanto, al no sobrepasarse las posibilidades de compensación, los gases no se resienten y por lo tanto la respiración celular tampoco. Eso el organismo, los deportistas acostumbran al organismo a modificar la ventilación sin que se produzca una alteración severa de la compensación de los valores de gases en sangre. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo ocurren los problemas? Cuando las necesidades de oxígeno en el organismo son mayores que lo que es capaz de aportar el sistema pulmonar o ventilatorio. Son mayores las necesidades que los aportes. Normalmente, en condición de reposo, como lo que están ustedes ahora, el aporte es mayor que la necesidad de oxígeno en todos los tejidos del organismo. ¿Ya? Entonces, cuando las necesidades son mayores que la capacidad de aporte, el organismo hace el esfuerzo de producir energía, porque ese es el objetivo final de la actividad celular, producir energía. Y el método más eficiente para producir energía en la respiración celular es la ventilación, el metabolismo aeróbico, es decir, con aporte de oxígeno. Se producen mucho más moléculas de ATP que sin aporte de oxígeno. Entonces, cuando las necesidades son mayores, el organismo tiende a compensar la disminución de la producción de ATP con lo que se llama un aumento del metabolismo anaeróbico, que es la primera etapa del metabolismo donde no se utiliza oxígeno. Y el metabolismo anaeróbico va a dar origen a ácido láctico y pirúvico. El pirúvico normalmente va a completar las etapas metabólicas con presencia de oxígeno. Pero si no hay presencia de oxígeno, el pirúvico deriva a ácido láctico y el ácido láctico no entra al circuito del metabolismo aeróbico. Entonces se acumula ácido láctico y aquí hay que poner énfasis en que lo que se acumula es ácido láctico. No importa cuál sea el ácido que se acumula. En este caso es ácido láctico a nivel de las células y como consecuencia disminuye el pH a nivel de las células y se altera el metabolismo celular por una acidez dentro de la célula, por acumulación de ácido láctico, por falla del aporte de oxígeno. ¿Sí? Esa es principalmente la alteración que se produce. Este es un gráfico que ya lo habíamos visto. Esta es la presión parcial de los gases en el aire atmosférico, 159, todo expresado en milímetros de mercurio, 159 para oxígeno 0 K
casi cero en realidad, porque hay decimales del CO2. El aire que normalmente queda aquí son 2.200 mililitros, que queda en el espacio residual, el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio, ¿ya? Y entonces es una mezcla de aire que tiene bajo contenido de oxígeno, porque aquí esta es la superficie de intercambio, se le está sacando oxígeno y se le está incorporando CO2. Por lo tanto, uno parte de la base que en cualquier lugar del alvéolo, la presión parcial de CO2, de oxígeno es 104 y la presión parcial de CO2 es de 40, que es la presión parcial. Aquí vamos a ver las presiones parciales después aquí en la sangre. El agua en el aire aumenta mucho cuando ingresa al sistema ventilatorio. Acuérdense que el aire entra humedecido casi al 100%. Por lo tanto, la presión parcial de agua en el aire que está en el alvéolo es muy alta, 47. Y entonces la presión parcial de oxígeno que llega en la sangre venosa es de 40 y la que llega de presión parcial de CO2 es 46. Y cuando pasa por aquí, se igualan las presiones con el aire, con la presión que tiene de oxígeno y CO2 en el alvéolo, y entonces la presión parcial de la sangre arterializada sale con 104 de oxígeno, la diferencia es 64 aquí, y sale con 40 de CO2, la diferencia es 6. Disminuye de 46 a 40 y aquí aumenta de 40 a 104. Lo que aumenta principalmente es el oxígeno. Esta es la lámina que vimos en base 1. ¿Sí? Ahora, también lo vimos en base 1 en respiración, en transporte de oxígeno, pero repitiendo esas láminas para poder hablar después. El oxígeno disuelto es relativamente muy bajo, insuficiente para aportar oxígeno a las células para que desarrollen toda la entrega de oxígeno que requieren. Esta es la cantidad de oxígeno que se aporta disuelto en el plasma. 0,3 mililitros de oxígeno por decilitro de plasma, es decir, por 100 mililitros. ¿Ya? Y entonces la mayor proporción de oxígeno se presenta unido a la hemoglobina. Esta es la hemoglobina, ¿se acuerdan? Una proteína compleja, que es la globina, y que tiene grupos M. 4 grupos M tiene cada molécula de hemoglobina, y los grupos M son los que tienen fierro, y que son los que incorporan o lo que transportan el oxígeno. La globina solamente es transportadora. Entonces, el oxígeno unido a la hemoglobina, que un mililitro, un mol de hemoglobina que tiene 4 grupos M, es capaz de aceptar 4 moles de oxígeno. ¿Ya? Uno por cada grupo M. Y 1 gramo de hemoglobina, estamos hablando de el número de Avogadro de moles de hemoglobina. 1 gramo de hemoglobina, eso es 23, no sé cuánto por 10, no, 23 y algo por 10 elevado a 23. ¿Ya? 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar a 4 moles de oxígeno por mol de hemoglobina a 1,39 mililitros de oxígeno cada gramo de hemoglobina. Entonces, como en la sangre en promedio se acepta que uno tiene 15 gramos de hemoglobina por decilitro, la cantidad de oxígeno que se transporta unido a la hemoglobina es 1,39 multiplicado por 15 gramos por decilitro.
Total 20,85 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Esa es la capacidad de transporte de la sangre normal. Y entonces, para ver eso, se utiliza la curva de saturación de la hemoglobina. Aquí está la presión parcial de oxígeno a la cual la hemoglobina se ve expuesta en el pulmón. Dijimos que en el alvéolo pulmonar la sangre se ve expuesta a 104 mililitros de oxígeno, milímetros de oxígeno, milímetros de mercurio de oxígeno como presión, medida de presión, y la cantidad de hemoglobina expresada en porcentaje. 100% de los sitios de unión de la hemoglobina. Son 4 sitios de unión por molécula. ¿Qué porcentaje de los sitios de unión están ocupados por oxígeno? Y entonces, en condiciones normales, cuando pasa la sangre arterial por el alvéolo pulmonar, se enfrenta a una presión parcial de oxígeno de 104, que es capaz de ocupar casi todos, no todos, pero casi todos los sitios de unión de la hemoglobina. Obviamente, cuando la presión es 0, hay 0 sitios de unión de la hemoglobina ocupados por oxígeno. Pero la curva es esta. Esta curva, que representa una reacción química de la hemoglobina con el oxígeno, se modifica por efectos fundamentalmente del pH en la sangre. Se desplaza hacia acá o hacia allá. La sangre venosa tiene 40 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Sí? Esa es la presión de la sangre venosa. Y la presión de la sangre, cuando la sangre tiene una presión de 40, que es la sangre venosa, la saturación de la hemoglobina está aproximadamente en 75%. Entonces, cuando el alvéolo pasa desde el lado en el capilar tisular, cuando pasa de 104 a 40, cambia el contenido de oxígeno, pasa de casi 100% a 75%, es decir, entregó 5 mililitros de oxígeno por decilitro, 5. Y esto es lo que se llama la reserva venosa de oxígeno, porque todo esto, por lo menos, está disponible para ser entregado al tejido si es que el tejido lo demanda. ¿Y cómo lo demanda el tejido? Consumiendo más oxígeno. Si la situación ideal, uno pide más y le dan más. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿No? Entonces, si el tejido consume más oxígeno, ¿qué es lo que ocurre con los atletas? Si consume más oxígeno y baja la presión parcial a nivel de la célula, la baja de 40 a 30, aquí pasa de 75 a por ahí está bien, 60. Es decir, pasa desde este punto a prácticamente este valor de transporte de oxígeno. Y si ustedes miran las cifras acá, que es el contenido de oxígeno, prácticamente duplica la cantidad de entrega de oxígeno por el solo hecho de estar expuesto a una mayor demanda de oxígeno, que se mide midiendo la presión parcial de oxígeno en la sangre. ¿Sí? Ahí. Sí. Por ahí 50. ¿Ya? Entonces, esta es una muy buena reserva que tiene el organismo para
aportar oxígeno. Cuando hablen de la reserva venosa de oxígeno, de esto están hablando. ¿Ya? La cantidad de oxígeno que la sangre puede entregar frente a una mayor demanda. Y que en condiciones normales, como la que tienen ustedes ahora, supongamos que están todos normales, ¿ya? La sangre vuelve con 15 gramos de hemoglobina, mililitros de hemoglobina por decilitro. Vuelve de esa manera al corazón, pero tiene mayor capacidad de entrega. Por lo tanto, si ustedes salen corriendo de aquí y llegan abajo corriendo, van a tener una mayor demanda transitoria de oxígeno. Pero para eso no necesitan modificar drásticamente la ventilación. Basta con que ocupe su reserva venosa de oxígeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto, no? También la primera vez. Ya. Entonces, entendida esta parte de las variaciones, la relación que hay entre presión parcial de oxígeno, contenido de hemoglobina y contenido de oxígeno que tiene la sangre, uno puede seguir ahora con otras cosas. Ahí está eso. Ahí está eso. El P50 ya. Bueno, a ver. Y las variaciones que puede tener la curva en función de aspectos que modifican la reacción química. Y los principales modificadores de la reacción química son el pH, es decir, más ácido o menos ácido, y el de la sangre, y la temperatura. Como la temperatura del organismo es estable, las variaciones de oxígeno por efecto de la temperatura no se dan casi, ¿ya? En condiciones normales. Pero si una persona se cae al agua helada, empieza a perder gran cantidad de calor, la temperatura disminuye, y al disminuir la temperatura, la curva se desplaza hacia la izquierda de su pantalla, señora, señor, hacia allá. Entonces, la cantidad de oxígeno que entrega frente a una misma diferencia de presión disminuye severamente. Y la persona se muere por hipoxia celular, porque no le llega suficiente oxígeno a la célula, por efecto de la temperatura. Cuando uno dice se muere ¿vieron Titán? ¿Sí? Sí. Ya. El ejemplo que yo, cuando hice en base 1, les mostré el Titán. Bueno, el sujeto que se cae al agua está en agua a 4 grados, y la niña no quiso subirlo a la puerta, y por lo tanto el sujeto se congeló. Y cuando se congela es porque además de bajar la temperatura, las células no respiran suficiente apropiadamente. Entonces dejan de funcionar. ¿Ya? Por esa razón. Veamos entonces algunos conceptos que uno tiene que aprenderse y que por favor apréndanselos bien, porque no es lo mismo decir hipoxia que decir hipoxemia. ¿Ya? Y no pueden confundirse en eso. Entonces, uno de los conceptos es la hipoxemia, que es una palabra compuesta por dos raíces. Hemia, que significa sangre, hipo, que significa bajo, y entonces bajo contenido de oxígeno en la sangre. Y cuando hablamos de la sangre, estamos hablando de la sangre arterial, no la sangre que le hacen por función venosa. La sangre arterial. Bajo contenido de oxígeno en la sangre arterial. E hipoxia es un fenómeno que deducimos nosotros a partir de una hipoxemia o de otras situaciones en que falta oxígeno a nivel celular.
Entonces, las células que tienen insuficiente aporte de oxígeno para sus necesidades entran en hipoxia. Supongamos que el aporte es 100 y el consumo normal es 50. Hay exceso de aporte. Si ustedes aumentan el consumo y suben el consumo a 80, pero el aporte sigue siendo 100, ustedes tienen suficiente aporte de oxígeno. Pero pueden entrar en insuficiencia de aporte de oxígeno si ustedes deciden consumir 120, pero el aporte baja a 90. Quedan con un déficit de aporte de oxígeno. Esto es lo que ocurre para que ustedes puedan definir o asumir que una persona tiene hipoxia, e hipoxia a nivel celular. Esta hipoxia a nivel celular puede darse en todo el organismo, depende de la causa, puede darse en todo el organismo o en algunos segmentos del organismo solamente, ¿ya? Pero siempre es insuficiente aporte de oxígeno a nivel celular para satisfacer la demanda de oxígeno. Hay un análisis que hacer entre la demanda y la oferta. En algunos casos es consecuencia de una hipoxemia, pero en otros no, como vamos a verlo más adelante. ¿No? ¿Está clara la diferencia de hipoxia e hipoxemia? Por favor, no se vayan a confundir. Porque cuando uno escucha a los jóvenes estudiantes de la medicina hablar de hipoxia y hipoxemia usando los términos al revés, es como cuando uno escucha a un periodista que utiliza posibilidad y probabilidad como sinónimos. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿No? A mí, los pocos pelos que me quedan en la cabeza. Igual se me alborota cuando escucho que es poco posible. ¿Ya? Hablan de que es poco posible, ¿sí? ¿No han escuchado esa expresión? Las cosas posibles tienen solamente dos alternativas. Todas las cosas, los fenómenos tienen dos alternativas. O son posibles o son imposibles. No hay puntos intermedios, no hay variaciones. Ahora, dentro de los posibles, uno tiene mayor probabilidad o menor probabilidad de que un fenómeno ocurra. Pero para eso tiene que ser posible que ocurra. Porque en los imposibles no hay probabilidades de que un fenómeno ocurra. ¿Está claro, no? Así que para que usen correctamente el lenguaje. Entonces no confundan hipoxemia con hipoxia y tampoco posibilidad con probabilidad. No sé por qué la palabra probabilidad está poco difundida. ¿Sí? Porque para hablar de probabilidad hay que tener un cierto concepto matemático del asunto. A la gente no le gusta la matemática. Bueno, pero ese es otro punto. También, no sé, por experiencia en la media, estadística, lo último que se ve en el año y dependiendo del colegio, cuando se quedan cortos, no sé. Por ahí voy a entrar la cosa. Claro. Bueno, por alguna razón no ocurre. Ya. Veamos entonces. Causas de hipoxemia. ¿Por qué puede disminuir la presión parcial de oxígeno en la sangre? Primer gran grupo de causas. Porque disminuye la presión parcial de oxígeno en el aire que uno inspira. En el gráfico que mostramos recién, veíamos que la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado era de 159 milímetros de mercurio. 159. A nivel del alvéolo, para que digamos, lo usen solamente como una referencia,
a nivel del alvéolo, uno tiene aproximadamente 2/3. Llega la presión parcial de oxígeno a 2/3 de lo que tiene en el aire atmosférico. Por lo tanto, si uno va a la altura, por ejemplo, a Mío, a Machu Picchu, ¿no? ¿Alguna vez? ¿No? Todavía no van. Ya, cae. Porque cuando se va a la altura, disminuye la presión parcial de oxígeno del aire inspirado, disminuye la presión atmosférica y por lo tanto disminuye la presión de oxígeno del aire inspirado. Y si ustedes consideran que a nivel alveolar van a tener 2/3 de la presión parcial de oxígeno del aire inspirado, si el aire inspirado bajó supongamos, a 130, 2/3 de 130 es bastante más bajo que 104. ¿Sí? Entonces, por disminución de la presión del aire inspirado, eso ocurre cuando disminuye la presión atmosférica, que es la situación de la altura, o cuando disminuye por alguna razón la fracción de oxígeno en el aire. El oxígeno es uno de los componentes del aire atmosférico. El principal componente del aire atmosférico es nitrógeno. Acuérdense que los nitrógenos son como 540, algo así, de milímetros de mercurio de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, cuando disminuye la fracción de oxígeno en el aire, se puede producir hipoxemia. ¿Dónde ocurre eso? En las minas. ¿Se acuerdan de los 33 mineros de Atacama? Yo me acuerdo de los maravillosos corregidos. Entonces, los 33 mineros eran todos de huevo. Y ahí me acordaba yo de que tenían suficiente aire y por ello pudieron sobrevivir. Porque la fracción de aire dentro de la mina, en los que quedaron tapados en la mina, era suficientemente grande. Pero en aquellos que usan equipos de sumersión, también pueden tener una disminución de la fracción de oxígeno en el aire. O la manipulación de los aparatos de anestesia, ustedes pueden modificar la presión parcial de oxígeno que va saliendo del aparato y pueden eventualmente iatrogénicamente tener una disminución de la presión parcial de oxígeno. Esa es parte de las cosas que tiene que preocuparse el profesional que está dando anestesia, de que el aire tenga una cantidad suficiente de oxígeno. Eso no va a afectar la situación anestésica, que depende de otros factores, pero el aporte de oxígeno tiene que ser normal. ¿Ya? Y además se ve una disminución de la fracción de oxígeno cuando hay un consumo de oxígeno mayor que lo normal, que se ve en los incendios o en las estufas de combustión abiertas, como son las chimeneas o las fogatas. ¿Ya? Cuando uno tiene una combustión abierta, la combustión consume mucho oxígeno y puede eventualmente, si no hay aporte de oxígeno, disminuir el oxígeno. Con cierta frecuencia se da, acuérdense, por ejemplo, de las personas que dicen, no, se estaba bañando y le faltó el oxígeno. Cuando las estufas, los calefón, están en el mismo baño, la combustión del gas en el calefón consume mucho oxígeno y si el baño está totalmente cerrado, ese oxígeno empieza a disminuir el oxígeno de la persona que está en el baño. ¿Ya? Y por eso se altera, tiene hipoxia severa. ¿Ya? Pero eso, afortunadamente, ya hay normativa suficiente de que la calefón no están colocados. Si ustedes se fijan, si en su casa tienen calefón, ¿dónde está colocado el calefón? O está en el patio, o está en el lavadero,
o con suerte está en la cocina, donde hay puertas, ventanas, etcétera. Pero no están las estufas en los baños desde hace mucho tiempo que se cambió esa normativa. Bueno, porque disminuye la fracción de oxígeno en el aire. Y la última, que es por disminución de oxígeno en el aire inspirado, el desplazamiento de oxígeno por otros gases. Desplazamiento, ahí se acumulan otros gases y desplazan el oxígeno. Y esto se da, por ejemplo, en las minas, donde puede haber metano u otros. En las minas de carbón, el metano era un riesgo permanente, la acumulación de metano para la salud de los mineros. Y en los pozos, que son muy profundos, o en los lagares, que es donde se produce el vino, en los lagares son unos tiestos enormes, se produce el vino y entonces cuando se ha vaciado todo el vino, en el lagar quedan orujos y quedan otros tipos de sustancias. Los que son productores de vino tienen productores de vino. Ya, bueno. Entonces en los lagares se produce nitrógeno exageradamente y metano. Y entonces disminuye mucho la presión parcial de oxígeno en la zona inferior del lagar. Y cuando un obrero, antes ocurría eso, cuando un obrero se metía al lagar a lavarlo, para poder producir vino al año siguiente, ¿ya? Se metía a lavarlo, se encontraba con que abajo había muy baja presión parcial de oxígeno y entraba en severa hipoxemia. Por esa razón, por desplazamiento del oxígeno por caso. ¿Sí? Esas son por disminución del oxígeno en el aire inspirado. ¿Por qué otra causa puede tener una persona hipoxemia? Por insuficiencia de la oferta pulmonar. Es decir, el oxígeno que está disponible a nivel alveolar a la sangre está en insuficiencia. Y esto se da cuando llega poco oxígeno al individuo, es decir, la persona tiene una hipoventilación. La causa más común de esto son las intoxicaciones. Cuando ustedes beben en exceso y quedan botados en el suelo, así en la calle, están probablemente intoxicados con alcohol y tienen hipoventilación. Eso puede provocarles insuficiencia de la oferta pulmonar y tener hipoxemia. Y ahí síntomas de toda la hipoxemia, vómitos frecuentes, relajación de esfínter, etc. Esos son consecuencias del consumo excesivo de alcohol. Los trastornos de la relación ventilación-perfusión, no voy a entrar en el detalle de la DQ, pero los trastornos de relación ventilación-perfusión, cuando la presión parcial, la relación de Q disminuye. ¿Se acuerdan que cuánto era la relación de Q? 0,8. 0,8. Cuando baja de 0,8, la presión parcial de oxígeno disminuye severamente. Y cuando una persona tiene trastornos de la difusión. Entonces hay un tercer grupo, que yo quiero que ustedes me lo adivinen. Porque ese espacio que está aquí no es normal. Circulación. ¿Cómo? Circulación. Circulación. Veamos. Circulación. Chant de derecha a izquierda. Eso se da en situaciones anómalas de circulación. Los chants son comunicaciones anormales, aneurismas auriculoventriculares intrapulmonares, fenómeno que se da con un insuficiente desarrollo embrionario del corazón y es una patología propia del recién nacido, que viene con un aneurisma, y las comunicaciones intracardíacas, interventriculares o interauriculares. Van a dar desvíos de la sangre del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, la sangre del lado izquierdo, que es la que va a ir a los tejidos, va con una sangre que tiene bajo contenido de oxígeno.
la sangre venosa, tiene bajo contenido de oxígeno. ¿Cuánto era? 40. Y lo que necesita es 104. Entonces, si hay sangre que se mezcla con sangre de 40, el contenido de oxígeno baja severamente. Bien, ¿cómo es su nombre? ¿Cuánto? Sebastián Bascuñán. ¿Sí? Acuérdenme para ponerle un 7. Mentira va a ser, pero no importa. Ya. Otro gran grupo de causas de hipoxemia son los trastornos de la difusión entre el capilar y la célula. Cuando hay un aumento de la distancia entre el capilar y la célula. ¿Cuál distancia? La del líquido intersticial. Si hay acumulación de líquido en el espacio intersticial, que es la característica del edema, aumenta la distancia y por lo tanto la difusión se hace más difícil entre el capilar y la célula. Esto. Cuando hay una intoxicación de los sistemas enzimáticos celulares, es la típica intoxicación por cianuro. Cuando una persona, ¿se acuerdan? Hace poco tiempo hubo una sospecha de intoxicación por cianuro y aíslan todo el protocolo, dice que hay que aislar toda la estructura donde estaba probablemente cianuro, porque el cianuro es terriblemente tóxico porque reduce los espacios celulares de oxidorreducción y la reducción es irreversible. Entonces la persona que ingiere cianuro o entra en contacto con cianuro entra en una severa hipoxemia por esta razón. ¿No? Y la última, que es poco frecuente que ve una hipoxemia, pero uno tiene que ponerlo dentro del grupo, es el aumento de la actividad metabólica provocado por el aumento de la temperatura. Cuando una persona aumenta mucho la temperatura por fiebre, tiene un aumento exagerado de las reacciones metabólicas celulares y por lo tanto un aumento exagerado del consumo de oxígeno y puede dar un desbalance. Y la otra es lo que he mencionado un par de veces ya, el ejercicio muscular intenso. Aumenta mucho el consumo de oxígeno en los tejidos. Las personas que hacen carreras de largo aliento, como los maratonistas, que están corriendo unas 3 horas y media más o menos, los que son buenos para correr, hacen la maratón completa en 3 horas y media. El ejercicio muscular intenso va a provocar un consumo excesivo de oxígeno y le puede dar hipoxemia. Y eso disminuye severamente el rendimiento y puede dejarlo fuera de competencia fácilmente. ¿Ya? Hipoxia. La vamos a ver la próxima vez. ¿Ya? Vamos a quedar en ley. Terminamos la hipoxemia.